Shabuato, feliz inicio de semana, su servidor Esto Villarreal. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante. Vamos a traer a la mesa el tema relacionado con Jesús, si era hijo de José o no. Vamos a hacer un análisis crítico desde la crítica textual y las ciencias bíblicas. Sí. Ahora sí, entonces, como bien le estaba comentándole, el tema del día de hoy que vamos a analizar es si Jesús es hijo de José. Para quienes no me conocen, ahí está mi nombre, Héctor Villarreal, licenciado en Divinidades, diplomado en Hebreo Bíblico, en Río Coine, docencia universitaria y en crítica textual. Entonces, vamos a hacer esta explicación el día de hoy. Y es lo siguiente. Bien, vamos a usar el día de hoy algo que se llama la estratificación textual. Lo vamos a explicar bastante sencillo. Voy a hacer una definición del señor Mario Gaimonat. La definición que es la estratificación textual, que es la herramienta que vamos a usar el día de hoy, es una operación de depósito de trabajo textual. Lo que busca la estratificación textual, al igual como la Tierra está compuesta en capas, lo que hace la estratificación es ir desde las capas recientes a las antiguas. Eso es lo que suele hacer la estratificación textual y de esta forma poder reconstruir la tradición exegética. Ahí les dejo la referencia de la cita del año 1993, que fue citada en el trabajo de Pégolo y colaboradores del año 2005. Ahí si quieren buscar información al respecto, yo creo que les va a servir bastante este tema. Entonces, vamos a hacer la estratificación textual y vamos a explicar las propuestas académicas que doy respecto al tema del origen de los evangelios y vamos a ver que el evangelio más antiguo sería el evangelio de Tomás. Yo por lo menos académicamente sostengo esa postura, tal como lo enseña por ejemplo el estudio de Tyson y Merz en el año 1998, que ellos señalan que el Evangelio de Tomás es el texto más antiguo que tenemos disponible en la actualidad y estaría datado en el 50 de la era común. Luego tenemos las epístolas auténticas de Pablo, en especial la epístola de Gálatas, que está datada del 50 al 56 de la era común. Eso lo vemos, por ejemplo, en la obra del doctor Antonio Piñero, que sostiene esto, por ejemplo. También vemos el Evangelio de Marcos, sería el tercer evangelio, obra cristiana más antigua que teníamos disponible. Sería datado del 60 al 70 de la era común, de acuerdo al trabajo de Brown, el año 2002, Raymond Brown y el doctor Antonio Piñero en el año 2021. E interesantemente que el doctor Raymond Brown menciona que en la introducción al Nuevo Testamento, en la página 238, que existe un amplio consenso entre los académicos en datar el Evangelio de Marcos a finales de los 60 o un poco después de los años 70 de la era común. Luego tenemos el Evangelio de Mateo, que estaría datado entre el año 80-90 de la era cristiana, tal como lo menciona el doctor Antonio Piñero en todos los evangelios, en la página 45 del año 2009. Luego veríamos el Evangelio de Juan, que estaría datado en el 135 de la era común, y esto de acuerdo al papiro 52, porque la evidencia más antigua que tenemos del Evangelio de Juan es el papiro 52 y data de esa época. Y finalmente tenemos el Evangelio de Lucas, que en este caso el Evangelio de Lucas podemos ver que sería del 150, 180 crux de la era común, ¿ya? Todo esto de acuerdo a la evidencia histórica y que el canon interesante que el canon de Muratori menciona que de los cuatro evangelios cristianos canónicos solamente acepta a Lucas y a Juan, y Ireneo de Lyon lo sitúa en el año 180 de la era común. Es un tema bien interesante.
Así que Lucas sería el evangelio más tardío, esa es mi postura, desde el punto de vista académico. Entonces, como bien explicamos, el evangelio más antiguo que tenemos sería el evangelio de Tomás. Vamos a ver qué es lo que nos dice Tomás, por ejemplo, respecto a la figura de Jesús y su origen, si era Dios, si tenía un padre humano o no. Esto lo vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente en el Evangelio de Tomás. Dicho número 15 diría así: Jesús ha dicho, cuando veáis a quien no nació de mujer, tendeos sobre vuestros rostros y adóralo. Él es vuestro Padre. Bien interesante. Dicho 79 diría así: una mujer de la multitud le dice, bendita sea la matriz que te parió y benditos los senos que te amamantaron. Él le dice, benditos sean quienes han oído la significación del Padre y la han cumplido en verdad, pues habrán días cuando diréis, bendita sea la matriz que no ha engendrado y benditos los senos que no han amamantado. El dicho 83 del Evangelio de Tomás también nos menciona: Jesús ha dicho, las imágenes se manifiestan a la humanidad y la luz que está dentro de ellas se esconde. Él se revelará a sí mismo en la imagen de la luz del Padre, pues su imagen se esconde por su luz. Y el dicho 105 nos es bien interesante, ya que dice, Jesús ha dicho, quien reconoce a padre y madre será llamado hijo de ramera. Es un tema bien interesante del Evangelio de Tomás, que hay una mención de que Jesús no tiene un padre humano como tal. Bien, como habíamos comentado recién, eh, el siguiente texto en orden cronológico de antigüedad sería Pablo de Tarso, la epístola auténtica, especialmente la epístola de Gálatas. Dice lo siguiente, Gálatas 4:4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Interesante que aquí Pablo en Gálatas no menciona el Padre de Jesús. Y aquí vemos cómo el Evangelio de Tomás, dicho 83, dice lo siguiente: Jesús ha dicho, las imágenes se manifiestan a la humanidad, la luz que está dentro de ella se esconde, Él se revelará a sí mismo de la imagen de la luz del Padre, pues su imagen se esconde por su luz. ¿Y qué es? Aquí vemos una contradicción. Y esta contradicción se basa básicamente en lo que hace Pablo en la epístola a los Gálatas, es una teología, un desarrollo teológico, una respuesta apologética hacia la comunidad de gnósticas, especialmente aquellos que usaban los textos gnósticos como el Evangelio de Tomás, que el Evangelio de Tomás menciona que Jesús no tenía una forma física, un cuerpo físico, y esto básicamente porque los gnósticos creían que Jesús era simplemente una imagen que había nacido completamente adulto y había venido hacia la tierra, que era una imagen, no era alguien real, básicamente. Y esta es la contradicción que te hace Pablo, porque es una respuesta netamente teológica. Esa es la explicación que existe, por lo menos que yo puedo encontrar, con esta contradicción en ambos textos. Y bien, seguimos en este orden cronológico de los evangelios y nos vamos al evangelio de Marcos, por ejemplo, capítulo 6, versículos 3 y 5. Vamos a ver lo siguiente. Dice así este evangelio, el de Marcos: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Verso 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es bien interesante que el Evangelio de Marcos, lo que hace en este caso, explica este énfasis de que Jesús en esta escena no pudo realizar ningún milagro. Bien interesante este tema, y menciona básicamente, no hay una mención directa a quién es el Padre de Jesús, por lo menos este Evangelio no hace ninguna mención en todos los capítulos de Marcos, no existe una sola mención de José
ni que Jesús haya tenido un padre humano. Es algo bien interesante. Seguimos entonces en este estudio y el siguiente evangelio que sería desarrollado cronológicamente sería específicamente el evangelio de Mateo, y vamos a hacer una comparación entre el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos, y porque yo sostengo que Mateo es posterior a Marcos. Dice lo siguiente el evangelio de Mateo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:55. Y el texto de Marcos capítulo 6, verso 3, dice lo siguiente: ¿no es este el carpintero? La diferencia está entre Mateo y Marcos, que Mateo lo que aquí establece, lo que está haciendo es decir que Jesús es hijo de un carpintero, de un tectonos, correctamente en griego, no sería la traducción correcta al español carpintero, albañil sería una traducción equivalente. Da igual la traducción, lo que queremos aquí dejar en claro que aquí Mateo le da a Jesús que tiene un papá. Es una explicación que está haciendo aquí en este caso Mateo, y estaría una contradicción con Marco, ya que Marco en este caso no menciona que en ningún lado a José, y aquí podemos ver los primeros vestigios de que Jesús tiene un padre humano, es recién en Mateo. Anterior a todos estos escritos, estos evangelios, no hay una mención directa a que Jesús haya tenido un padre humano. Y aquí vamos a traer una explicación textual. Vamos a traer el libro de Mateo, que aquí nos menciona, y aquí hay una contradicción entre el Evangelio de Mateo en sí, hay una contradicción bastante entre el capítulo 1 y el texto anterior, que fue el capítulo 15 que vimos. Y Mateo 1, 16 al 20, hay una contradicción, dice así: Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David fueron 14, de David a la deportación de Babilonia 14, de la deportación de Babilonia a Jesús 14 generaciones. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada. Ya vimos en el verso 16 que eran esposos, es decir, era la esposa de José, estando desposada, casada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, que tuvieran relaciones íntimas, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo de que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bien interesante lo que voy a explicar en este momento, porque los capítulos 1 y 2 de Mateo son interpolaciones tardías del año 150 al 200 de la era común. Esto ya se expone en el año 1956, la obra, la prehistoria de Mateo del señor Esslin, ya que este académico ya nos estaba demostrando que es una interpolación tardía. Incluso el doctor Piñero sostiene que es una interpolación del 150 Riox de la era común, los capítulos 1 y 2. La escena del nacimiento virginal es una interpolación tardía. Y vamos a otro de los evangelios en cuanto al orden cronológico, y sería en este caso el evangelio de Juan, que es un evangelio completamente gnóstico. No es un evangelio, es muy diferente a los demás evangelios. El evangelio de Juan es gnóstico, y aquí vamos a explicar por qué era gnóstico. Y vamos a traer Juan capítulo 1, verso 1 y 2, que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Interesante que el texto en griego, los textos, todas las variantes antiguas, mencionan que el verbo era Dios, que Jesús, básicamente están diciendo que Jesús es Dios y que es una especie de ser eterno. Aquí vamos a ver
porque este evangelio es bastante gnóstico. Y vamos a ver el evangelio de Tomás 83, vamos a hacer esta comparación y vamos a ver que ambos sostienen el mismo punto de vista teológico. Jesús ha dicho: las imágenes se manifiestan a la humanidad y la luz que está dentro de ellas se esconde. Él se revelará a sí mismo en la imagen de la luz del Padre, pues su imagen se esconde por su luz. Y está bastante interesante, ya que el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo, el camino, la verdad de la vida, el buen pastor. Todo este tipo de enseñanzas están relacionadas con el gnosticismo. Eso lo podemos estudiar en profundidad en otro video, lo podemos estudiar con más calma, pero la explicación de por qué es un evangelio gnóstico. Nos vamos al evangelio de Juan, vamos a ver qué nos dice los evangelios de Juan respecto a quién es el padre de Jesús. Juan capítulo 1, verso 45 dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bien interesante que el Evangelio de Juan no explica, no habla el tema del nacimiento virginal, no está ese relato, y el texto del Evangelio de Juan hace una mención directa que José es el padre de Jesús. Juan 6:42 menciona lo siguiente y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Que hay una discusión teológica con los fariseos en Jesús, por lo menos está en una discusión según el texto con los fariseos, teológica. Esto tiene una fuerte componente gnóstico. Acá ya hay una mención directa de que José sería de cierto modo el padre de Jesús, que Jesús tiene un papá humano. Pero si nosotros vemos, hay una contradicción en este evangelio de Juan con el evangelio de Tomás, en el Hechos 79, por ejemplo, que decía: una mujer de la multitud le dice: bendita sea la matriz que te parió, benditos los celos que te amamantaron, y la parte importante: bendita es la matriz que no ha engendrado, benditos los senos que no han amamantado. Hay una contradicción ya teológica, ya que lo que está haciendo el Evangelio de Juan, el autor o los autores de Juan, es establecer que Jesús, si bien es completamente Dios, tiene un padre humano y no es como lo planteaba el gnosticismo, de que era completamente una divinidad y que vino al mundo como una apariencia y ya de forma adulta, sin una concepción de papá ni mamá. Jesús, de acuerdo a los evangelios, los textos gnósticos, no tiene papá ni mamá. Esta es una diferencia que hace, y es un tema de desarrollo y respuesta teológica que hace el Evangelio de Juan al gnosticismo. Aunque mantiene mucho componente gnóstico, empieza a hacer esta separación y es un tema netamente de teología. Y como hemos explicado, esta contradicción entre el Evangelio de Juan es una refutación teológica al gnosticismo, a las comunidades gnósticas, y esto es una evidencia de que aún en esa época habían comunidades gnósticas, no estaban completamente extintas. Y hay algo bien interesante que encontré en este tema y fue respecto a Juan 8:41. Me llamó muchísimo la atención este pasaje. Vamos a ver la Reina Valera 1960 que dice: ustedes hacen la obra de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Por ejemplo, la nueva versión internacional 2022 menciona que nosotros no somos hijos ilegítimos, un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si lo comparamos con la palabra de Dios para todo, dicen que nosotros no somos nacidos, nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre que es Dios. O, por ejemplo, la Dios habla hoy, que dice: nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre que es Dios. ¿Por qué es importante este texto? Porque en el Evangelio de Tomás, dicho 105, se menciona lo siguiente:
Jesús ha dicho, quien reconoce padre y madre será llamado hijo de ramera, y esta es una evidencia bastante directa de que ya en las comunidades gnósticas se conocía que Jesús era producto de una relación sexual ilícita, de una relación sexual prohibida, de un adulterio, una infidelidad de María a su esposo José, que María le fue infiel a José. Y nos vamos al último evangelio, que sería, yo sostengo la postura, que sería el de Lucas. Bien interesante que capítulo 1 y 2, y de hecho capítulo 1 al 3 serían interpolaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque capítulo 1 y 2, por lo menos Conselman, ya en el año 1954, planteaba que la idea principal de la teología del Evangelio de Lucas era dividir la historia en tres tiempos: Israel, Jesús y la Iglesia. Y el simple hecho de que el capítulo 1, 2 y 3 comenten el nacimiento de Jesús sería un argumento para poder deducir que son interpolaciones tardías. Capítulo 1 y 3, ya el señor Richard Brown, en su obra El nacimiento del Mesías, un comentario de la infancia, en narrativa de los evangelios de Mateo y Lucas del año 1993, página 240-241, menciona de manera directa que este pasaje fue añadido posteriormente, y hay otro pasaje que es un texto interpolado, que es el capítulo 22, versos 23 al 45, porque este pasaje, este fragmento de la pasión de Jesús no aparece ni en el papiro 69, ni en el códice sinaítico, ni en el códice vaticano, ni en el códice washingtoniano. Es bien interesante entender este tema. Así que estos serían los pasajes interpolados. Y en el video anterior yo expliqué que el Evangelio de Lucas, y aquí vamos a ver la relación que tiene ese video con este para poder comprender más este tema. Porque el Evangelio de Lucas menciona que fue el ángel Gabriel que entra a María. ¿Ya? Y vemos nosotros el texto en griego que dice, Kai, eh, esil, Kai, esil, ten, pros, auten, o ángelos, eipen, jaire, quejaritomene, o curios meta sou. Sería la traducción textual. Entrando hacia ella, el mensajero le dijo, salve, favorecida, el Señor está contigo. Y obviamente aquí vemos que esto es un eufemismo, ya que el ángel Gabriel sería quien embaraza a María, ¿ya? Y esta sería una respuesta teológica a lo que ya se conocía, el origen ilegítimo de Jesús, de una relación sexual prohibida, de la infidelidad de María José. Y aquí lo que se busca es maquillar esta escena, este acto, que descalificaría a Jesús como judío, como Mesías, y ponerle un origen divino, mágico, milagroso. Esa sería la explicación que existe, y por eso estos textos mencionan que sería el ángel Gabriel quien embaraza realmente a María, y sería producto de una relación sexual prohibida, de una infidelidad. María le es infiel a José con Gabriel. Esa sería la explicación de este tema. Y es lo que nosotros solemos leer en las Biblias, en las traducciones, por ejemplo, como la Reina Valera, Lucas 1, 26, 27, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y Lucas capítulo 3, verso 23, sostiene, porque yo digo que el ángel Gabriel, de acuerdo al texto en griego y de acuerdo al mismo evangelio de Lucas, eh, esto es una maquillación del origen ilegítimo de Jesús, y algo como dice Juan 8:41, o ya el evangelio de Tomás, que es bastante antiguo.
Juan 3:23 dice así: Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Es bien interesante que lo pone en duda, según se creía de José. Es decir, que José no sería el papá de Jesús, según se creía. José no era el padre biológico de Jesús. Pone en tela de juicio el padre de Jesús. Sin embargo, bastante claro cuando explica que es el ángel Gabriel quien entra en María y la deja finalmente embarazada. Y aquí surge la gran pregunta del millón: ¿por qué se le atribuye a Jesús un nacimiento completamente virginal? La respuesta bastante obvia, pero la vamos a tener que dar para poder entender este tema y aclarar este tema con bastante calma. Y esta respuesta bastante obvia ya la dio el señor Paul Johnson en el año 1987 en su libro La historia de los judíos, en la página 144. Y aquí da la respuesta a la pregunta: ¿era Jesús Dios o un hombre? Los cristianos respondieron de ambos. Después del 70 de la era común, su respuesta fue unánime y cada vez más enfática. Esto hizo inevitable la ruptura completa con el judaísmo. Entonces, el tema del nacimiento virginal, ¿cuál sería la respuesta? Sería la separación completa del judaísmo desde el punto de vista teológico, doctrinal. Al ser teológicamente opuesto al judaísmo, se produjo este quiebre definitivo del cristianismo hacia las comunidades judías. Y aquí vamos a traer una cita del profesor Claves Lewis de la Universidad de Oxford. Para quienes no lo conocen, fue un apologeta cristiano, bastante fanático. Terminó al final de su vida siendo ateo, luego de mucho estudio. Autor de muchas obras, entre ellas las Crónicas de Narnia. Hizo también algunos trabajos cristianos de apologética. Y aquí este autor nos da una respuesta para quienes piensan que los evangelios, el texto cristiano, son textos históricos. Este autor nos da una respuesta bastante sensata, inteligente, para que todos puedan pensar, razonar por sí mismos. Dice así: cuando Jesús hizo sus afirmaciones, sabía que no era Dios, entonces estaba mintiendo y engañando deliberadamente a sus seguidores. Pero si era un mentiroso, entonces también era un hipócrita, porque les decía a los demás que fueran honestos, costara lo que costara, mientras que él mismo enseñaba y vivía una mentira colosal. Más que eso, era un demonio, porque les dijo a otros que confiaran en él para su destino eterno. Si no podía respaldar sus afirmaciones y lo sabía, entonces era indeciblemente malvado. Por último, también sería un tonto, porque sus afirmaciones de ser Dios fueron las que lo llevaron a la crucifixión. Puedes callarlo por loco, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ninguna tontería condescendiente sobre su condición de gran maestro humano. Él no nos ha dejado esto abierto, no era su intención. Lo que hace este académico, y además apologeta, que al final de su estudio terminó siendo ateo, pero lo que él nos deja en claro es que finalmente fueron las personas, los seres humanos, los que por diversas razones políticas, etcétera, decidieron hacer de Jesús un Dios, darle un origen de un nacimiento virginal, y que muy honestamente tal vez nunca fue la intención de Jesús haberse proclamado Dios, ya que si lo hizo sería un mentiroso, un hipócrita, muchas cosas negativas, y nos permite analizar el cristianismo como un constructo teológico, y que la idea de que Jesús, un ser humano, es Dios, es un tema de las personas que optaron, decidieron adorarlo como un Dios. Y aquí les dejo
una imagen muy bonita. Terminamos con Lucas y traigo esta imagen. Y esta imagen, para quienes no sepan, son monedas que se encontraron en base a excavaciones arqueológicas de Bar Kokhba, ¿ya? Se encontraron monedas del reinado de Bar Kokhba, ya que Bar Kokhba fue ese Mesías prometido, eso lo vamos a ver en otro video, y vamos también a explicar la relación que existe entre los evangelios de Juan y de Lucas con Bar Kokhba y el judaísmo. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos? Y por qué Bar Kokhba fue el Mesías prometido. Eso lo vamos a ver en otro video. Espero no herir sensibilidades, no es la intención. La única intención es poder hacer un estudio exhaustivo, crítico, desde la crítica textual y desde las ciencias bíblicas. Y aquí hemos dejado en claro este tema. Espero que les sirva y aclaro, yo no soy anticristiano, las personas pueden creer lo que quieran, pero por lo menos, amigos cristianos, si van a hacer defensa de su fe, pongan un poco de tiempo en estudiar y buscar explicaciones a las contradicciones que existen en los textos, porque seamos bastante honestos, los evangelios, toda la Biblia tiene contradicciones. Los evangelios, y después vamos a analizar las contradicciones, ese es otro tema, que existen en el Tanaj o el Antiguo Testamento. Algunas contradicciones que nosotros vemos y las explicaciones que existen a estas contradicciones, pero que les sirva y lo podamos ver en otro video con la ayuda del creador. Que tengan una buena semana. Shabuato, que estén bien.